Chicuelas, ¿me pueden dejar saber si ven la presentación? Sí se ve la presentación, no se ve la presentación, listo, muy bien. Listo, ¿me escuchan bien? Listo, bueno, asumo que sí. Listo, entonces, seguimos, yes, thank you so much. Seguimos con esta clase o con estas clases de la Segunda Guerra Mundial, tema interesante, pero también tema bien complejo y de bastantes cuestiones tristes y trágicas. Y nos quedamos ayer en esta presentación, quedamos ahí a cortas, quedamos ahí con la invasión de Alemania a Polonia y vimos que eso fue lo que desató, fue la gota que rebasó el vaso. La invasión de Alemania a Polonia fue lo que le dijo a estos otros países, Inglaterra, Francia, Estados Unidos todavía no, Estados Unidos, voy a hacer un poco spoiler, va a entrar después, pero fue lo que les avisó, les dijo no, hay que hacer algo, este señor de verdad que se está creyendo, que va a invadir aquí así como así los otros países, a extender esa política nazi, esa política tan represiva, no, hay que hacer algo. Entonces, la invasión a Polonia fue la gota que rebasó el vaso, que derramó el vaso, fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue derrotada e invadida rápidamente por los nazis. Los polacos intentaron ganar la batalla utilizando la caballería contra la fuerte armada alemana. Salían estos polacos en sus caballitos, en sus pobres caballos, a luchar contra los alemanes y a hacerle frente a este tipo de armamento que ustedes ven en pantalla, de por Dios santísimo. ¿Ah? No hay caballo que valga ahí contra esa armadura, ¿no? 10, 20, 15 caballitos frente a estos Panzer, estos tanques alemanes, ¿no? Pues no hay nada que hacer, me parece, ¿no? Es como si saliera de Millonarios o Santa Fe a jugarle un partido al Liverpool de Inglaterra, ¿no? Pues esa vaina es impensable. Los polacos, las polacas, más los polacos, porque la guerra siempre ha sido una cuestión masculina, por detalles que no vamos a hablar aquí, salieron entonces a luchar contra los alemanes en sus caballos, cual si se estuviera hablando de una guerra del siglo XIX o de la Primera Guerra Mundial, cuando ya los avances tecnológicos en temas de armas estaban tan avanzados y los alemanes habían avanzado tanto en el tema también, siendo un poco redundantes. Entonces, nada que hacer, no, nada que hacer, no, no va a salir uno con la nómina de Millonarios a jugarle al Liverpool, como no pudieron, pues de manera tan ingenua, salir estos polacos en sus caballos a enfrentarse a la gran y potente armada alemana, que Tratado de Versalles, ¿no? Ya tenían armas, ¿no? Recuerdan que el Tratado de Versalles les dijo prohibido las armas pesadas. Pues vean cómo Hitler le responde al mundo y al Tratado de Versalles con estos carrotanques que ustedes de sobra conocen, ¿no? Porque se la pasan jugando Call of Duty. Yo no sé si Free Fire tiene estas cosas. Ni siquiera sé si Free Fire es de guerras, porque no sé, realmente no sé ni qué es ese juego. Pero sí sé que a ustedes les gusta el Free Fire, el Fortnite y eso. Bueno, listo, sigamos, no nos olvidemos de la clase. Entonces, días después de la invasión a Polonia, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Ya, no más, ya es suficiente. No más, ya es suficiente. Dicen estos gobernantes franceses y estos gobernantes británicos y le declaran la guerra a Alemania. En la imagen, este señor es Winston Churchill, primer ministro entonces de Inglaterra. A quienes les guste la historia, vean The Crown, La Corona, que es una serie muy interesante sobre la corona británica, muy chévere, muy bonita para los que quieran verla, donde este señor pues tiene un papel protagónico porque era entonces el primer ministro y lo fue durante muchos años de Inglaterra. Entonces, el primer ministro de Inglaterra y el presidente francés le declaran la guerra a Alemania y empieza formalmente la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que entonces Alemania se enfrasca en una guerra con estas potencias y hacia el oriente, hacia donde está Rusia, pues están tranquilos, ¿no? Están tranquilos, están relajados. ¿Por qué? Participen, empecemos a participar, por favor, ahí en el chat.
¿por qué hacia el oriente Alemania está tranquila? ¿Por qué? Recuerden, ¿no? Y están fresquitos ustedes porque esto lo vimos ayer. No vayan a ir a Wikipedia porque eso sería el colmo de los colmos. Exacto, muy bien. Vean, Julián no estuvo ayer en clase y el hombre ya viene aquí pegando fuerte en el chat. Julián, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Nos saluda desde Uruguay, Montevideo. Grosso, todos los uruguayos y las uruguayas que están conectados a esta hora de la mañana. Muy bien, por el tratado que habían hecho con Rusia. Recuerden, este tratado Ribbentrop-Molotov había establecido que se iban a repartir, ¿eh? La mitad de Polonia para ti, la mitad para mí, toma esto, dame aquello. Entonces, por el lado del oriente estaban tranquilos, ¿eh? El gran oso, el gran animal salvaje ruso, pues no estaba todavía involucrado ahí en una guerra contra Alemania porque habían llegado a un pacto. Listo, sigamos, sigamos. Vean, julio de 1940, esta imagen, ¿eh? Traída desde la Deep Web para ustedes y para el mundo, revela la situación europea para julio de 1940. Y está Alemania. Este es un mapa que ustedes conocen de sobra porque ustedes son unas duras y unos duros para ubicar los países de Europa. Y vemos a Alemania en el centro. Ya ha invadido Dinamarca aquí arriba, donde está mi cursor. Ya está en Noruega, ya están aquí en Bélgica. En los Países Bajos la presentación dice Holanda, pero ese siempre ha sido un error que uno se refiere a los Países Bajos como Holanda, cuando su nombre real es Países Bajos. Y ya está en Polonia, ya está en Polonia, ya invadió Checoslovaquia, ya está en Polonia, vean Rusia aquí, pero ya saben ustedes, con Rusia todavía no hay ningún problema. Y entonces, también interesante, ya están ocupando una parte de Francia, ¿no? Y el mundo ve esto, y el mundo lee esto en noticias, y el mundo se preocupa. Carajo, ¿no? Ya Alemania pues prácticamente se hizo con toda Europa, ¿ah? Ya está en gran parte de sus países vecinos, pues recojamos y vámonos, ¿no? Porque el que nos lleva, el que nos trajo, vean, Alemania ya está invadiendo y pareciera que va a triunfar, porque tiene gran parte de sus países vecinos invadidos. Francia se divide en dos. En la Francia ocupada por los alemanes, una Francia que se rinde ante el poderío alemán, que le dicen a los alemanes, pues hermano, pues entren, bienvenidos, porque antes de que nos vuelvan aquí añicos, París, pues sigan y entren y siéntense en su casa, porque ¿qué más? Siéntense en su casa. Y otra Francia, no, otra Francia, otra parte de Francia, que en cambio sí opone resistencia. De la résistance. Pone resistencia, dice no, no se van aquí a meter a nuestro territorio francés, nosotros sí nos oponemos férreamente a Hitler y desde aquí estamos con los londinenses y los ingleses defendiendo nuestro territorio. ¿Listo? Entonces, este era el panorama para 1940 en Europa. Pareciera que Alemania puede estar ganando la guerra. Qué miedo, Dios mío santísimo. Vean a Hitler, véanlo, ufanándose, orgulloso, posando al lado de la Torre Eiffel, ¿eh? En París. El hombre estaba ya dichoso, hermano. Si existieran las selfies, ya hubiera subido 5 a TikTok, 3 a Snapchat, 4 al Face, ya hubiera etiquetado a estos dos personajes, porque él estaba contento de haber llegado a París y de haber conquistado París, ¿eh? La ciudad, la village de l'amour, la ciudad luz. Se metió a Francia, conquista París y ponen en la punta de la Torre Eiffel la bandera de Alemania como símbolo de dominación, ¿no? Es como si aquí nos invadieran desde otros países y pusieran en la Torre Colpatria allá arriba, no sé, la bandera de Argentina, ¿no? En un caso hipotético tonto de una guerra con Argentina, pues se meten los argentinos y ponen la bandera de Argentina ahí en la Torre Colpatria, o no sé, en la iglesia de Monserrate, algo así, imagínense algo así. Entonces el hombre está ahí contento, feliz de la vida. Se le nota bastante el hombre, vean esa sonrisa de oreja a oreja, sonrisa de oreja a oreja, feliz, contento.
orgulloso de haber invadido París y de haber triunfado en su conquista a París. Muy bien, vean. Ahí sí, muy bien. Anonymous, gracias Anonymous. Ya puedes borrar, gracias Anonymous. Muy bien, listo. Luego de la invasión a Francia, entonces Alemania parecía invencible y se perfilaba como el triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, invadir Gran Bretaña se convirtió en una tarea engorrosa y muy difícil. ¿Por qué? Hay varias explicaciones, pero ¿quién se atreve a sugerir alguna de por qué Inglaterra fue tan difícil de conquistar e imposible? Por fortuna, nunca los alemanes estuvieron en territorio inglés. ¿Por qué creen ustedes, muchachos? Participen por el primer mes tamal de la mañana. Hashtag me merezco ese tamal. ¿Y por qué creen ustedes que Inglaterra se convirtió en un hueso difícil? No, no utilicemos aquí metáforas con animales. No. ¿Por qué se convirtió en un obstáculo y no pudo ser invadida por Alemania? Porque es una isla y es más difícil llegar porque solo se puede formar. Upa, bien, bien. Bien, esta gente está muy pila hoy, esta gente amaneció hoy, pero no sé si se levantaron a las 5 de la mañana a ver algún documental de la Segunda Guerra Mundial, no sé si se soñaron con Hitler, no sé qué pasó, pero están muy pilos, muy bien. Cristian, gracias hermano, gracias Cristian desde Dinamarca, Copenhague, saludos a todos los daneses que se conectan. Y es verdad, es una isla, devolvámonos un poquito aquí en las presentaciones, es una isla, aquí está, Reino Unido, Inglaterra, y llegar allá fue difícil, imposible para los alemanes, por fortuna. Llegaron a desarrollar armas con las cuales desde el otro lado del continente empezaron a atacar y a bombardear Londres, pero eso no les fue suficiente, por fortuna. ¿Listo? Entonces se convirtió en una tarea engorrosa y muy difícil invadir Gran Bretaña. Y además de eso, vean, ¿eh? Vamos a buscar las esferas del dragón. Esto ustedes lo conocen por Dragon Ball, los que ven Dragon Ball. Cuando están buscando las esferas del dragón, pues ponen un radar, ¿no? Que dicho sea de paso, pues inventó Bulma, la empresa del papá de Bulma. Y los ingleses, vean, conmigo aprenden cosas, pilas. No fue Bulma ni el papá de Bulma los que se inventaron el radar, no, fueron los ingleses. Los ingleses desarrollaron este aparatico, el Waze de la época, si se quiere, para combatir a los alemanes. Entonces, al desarrollar el radar, sabían en qué momento se acercaba, bien sea un barco o, bueno, especialmente un misil o un avión alemán, y esto les ayudó muchísimo. Este fue uno de los grandes avances de la guerra y de la época, de uno de los grandes avances científicos, y como muchos de los grandes avances científicos, estuvo al servicio de la guerra. ¿Eh? La guerra ha sido una vaina trágica, pero sin las guerras no tendríamos gran parte de los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, porque claro, cuando de matar al otro se trata, eso sí, mejor dicho, contratamos los mejores científicos, invertimos en tecnología, en ciencia y demás. ¿Listo? Muy bien, seguimos. Hasta ahí hay preguntas, todo claro, todo bonito, todo en orden. No quiero pensar que estoy hablando aquí solo o con una o dos personas y el resto se fue a dormir. Entonces déjeme saber si está todo claro. Si hay preguntas, si entienden el avance del radar, lo importante que fue, listo. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, parece que estoy con 8, 9, 10. Listo. Pilas. Aunque ustedes no crean esto de decir sí o de decir no, es importante para mí para después sacar la nota. Listo, muy bien. Listo, gracias. Seguimos. Seguimos entonces. Una invasión de los alemanes sobre Gran Bretaña hubiera significado seguramente, es muy probable, el fin de la guerra. ¿No? Ya estaban en la mitad de Francia, ya estaban en Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos. Y si hubieran llegado a Inglaterra, ahora sí, empaque, vámonos, no, ya, vámonos, vámonos, escapémonos, vámonos para dónde, para Colombia, no, Colombia no, 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 Colombia no, vámonos para Argentina, Chile, no sé, vámonos para otro lado, porque hubiera significado seguramente el triunfo de Hitler. Vean las imágenes de Londres para la época, porque aunque nunca entró el ejército alemán, como les dije, sí tenían armas y habían desarrollado armas con las cuales desde el otro lado del continente mandaban misiles programados para que cayeran en Inglaterra y cayeran en Londres, ¿no?
Entonces, mandaban un misil que estaba tan fríamente calculado, ahí sí, como dice el Chapulín, que cuando llegaba a Inglaterra, cuando estaba sobrevolando Inglaterra, se quedaba sin combustible y caía. Y claro, ¿no? Estaban allá los pelados, las peladas en clase, vean, y empezaban estos bombardeos. Vean. En las escuelas británicas fue común y corriente hacer simulacros preventivos contra bombardeos alemanes. Estaba usted en clase de sociales y sonaba la alarma, pero no para el simulacro este que uno hace en el colegio siempre, de temblores y de terremotos que ustedes andan ahí súper tranquis, oh, ay, no, es simulacro, vamos, hey, trae, saca dame no, 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 estos eran simulacros fuertes, importantes, ¿sí? Importantes porque era un pan de cada día, escuchar una, dos, tres bombas era un pan de cada día, un pan de cada día en Londres, y la gente, perdón, incluso utilizaba los túneles del metro como refugios improvisados contra los bombardeos. En horas de la noche, incluso también del día, la gente iba a dormir allá porque era un lugar para sentirse seguros. Imagínense ustedes estar uno durmiendo allá en el subterráneo de Transmilenio de la Jiménez, ¿eh? Con todo y con ese olor que tiene a chichi tan representativo. Pues bueno, así le tocaba a esa gente. Pasaba sus días ahí debajo con miedo de que salieran y una bomba se encontrara con ellos. Y ahí, hermano, la gente se pasaba sus días, ahí no sé, hasta jugaban fútbol y entonces a los 2 goles, listo, a los 2 goles se sale el equipo que pierde por la gaseosa a la tienda de afuera. Y apostaban así. Y estaban debajo de estos túneles cuidándose y prestos, o no, evitando más bien que una bomba pudiera dar con ellos afuera, en la calle, ¿no? Entonces, vean esto. Esto fue un tema bien tenaz, bien. El 10 de junio de 1940, Italia decide entrar a la guerra. He aquí a Benito, pero no Benito Camela, sino Benito Mussolini, del que ya hablamos cuando estuvimos charlando de los fascismos y del gobierno fasci y de los gobiernos totalitaristas, al lado de su amigo Hitler. Aunque al principio iba a conquistar tierras en África especialmente, Italia se convirtió más en un problema que en un aliado importante para los nazis. Italia no significó un gran apoyo para los nazis. Italia no fue un gran aliado. Más bien se convirtió en una piedra en el zapato para Hitler porque no fue mucho lo que colaboró, ¿no? Aquí sí se ve contento, no me vayan a decir ustedes que no, aquí está Hitler contento, pensando que ya iba a ganar la guerra, ¿no? Aquí está feliz con su amigo Benito, ¿eh? Benito Mussolini. Aquí están entonces los dos, ya son aliados. Italia entra a la guerra a apoyar a los alemanes en el año 1940, 10 de junio. 10 de junio, ¿listo? Bueno, dos eventos que produjeron un giro en la guerra a favor de los aliados. Dos eventos importantes y trascendentales. Bueno, me llega la notificación que en un minuto va a tener que salirme, entonces ustedes se quedan ahí. Aprovechen para ir a hacer chichi, no sé, y ya después ahorita nos vemos. Dos eventos importantes representaron un giro bastante alentador para los aliados y fueron importantísimos para después saber por qué Alemania y el eje perdió la guerra. Entonces, uno, la invasión de Alemania sobre Rusia en junio de 1941. Hitler dijo no, no hay tratado que valga, necesitamos conquistar nuestro espacio vital hacia el oriente, necesitamos ir por los rusos, ¿eh? No, ¿qué tratado? No, ya, no tengamos en cuenta ese tratado, vayamos. ¿Dónde estaba? Listo. Entonces, cuando ya Hitler parecía que iba a triunfar en la guerra, cuando estaba hacia el occidente, eh, conquistando gran parte de los territorios, con problemas, pero de manera exitosa, al hombre le da por invadir Rusia, ¿eh? Le decían, Hitler, hermano, pero vamos bien, las cosas están bien, ¿por qué no seguimos así? Y Hitler, no, que necesito más espacio, la rienda, necesito expandirme porque necesitamos el espacio vital y tal. Y entonces el hombre estaba obsesionado con conquistar más territorio y dijo, no,
me voy hacia el oriente, necesito llegar a Stalingrado, necesito llegar a Leningrado, necesito estar en Moscú y necesito ver la bandera de Alemania ya, ¿eh? En el Kremlin, en el edificio gubernamental ruso. ¿Listo? Exacto, como dice Julián, con la Operación Barbarroja. Listo, muy bien. Gran error, gran y craso error. No solamente porque los rusos tenían un gran ejército, sino por motivos que ya vamos a ver más adelante. ¿Eh? Rusia, dicho sea de paso, fue el país que le dejó más muertos a la guerra. Los rusos fueron quienes murieron en mayor cantidad con relación a los otros ejércitos. Problemas de conexión, quédense ahí un segundo, por favor. ¿Eh? Pero qué gran error fue haber invadido. No sé si me están escuchando. Asumo que no. Esperen un momento, por favor. El frío era una cuestión tenaz, hermano. El frío no es el que ustedes sienten a las 6 de la mañana ya en el Colegio Venecia, no. El frío era una cosa tenaz, hermano. Los soldados alemanes o los soldados en general, cuando querían hacer chichi y se bajaban allá a la cremallera, tanto era el frío que hacía que les entraba por la cremallera y quedaban congelados desde fuera hacia adentro, así, y morían en el acto, ¿no? Les tocaba hacerse chichi en los pantalones, hermano. Sí, es así de simple. ¿Por qué? Porque es que si sacaban el pichirongo, hermano, allá en pleno frío, el frío entraba desde el pichirongo hacia adentro, perdónenme por esta expresión, pero bueno, y quedaban ahí en el acto congelados y morían del frío. Para que ustedes se hagan una idea de este frío tan tenaz y tan fuerte al que Hitler sometió a su ejército por el capricho de invadir Rusia. Ya José Mengele, recuerden ustedes cuando habíamos hablado del Holocausto, había hecho experimentos para saber cuál era experimentos con judíos, obviamente, para saber cuál era el nivel del frío que podían soportar los alemanes, pero bueno, parece que esto no les resultó. Listo, sigamos entonces. Solo podían durar unos 3 días, es verdad, es verdad. Muchas gracias por la anotación, Xiomara Martínez. Miremos desde a donde vean, desde Estados Unidos, Nueva York, saludos a los gringos y a las gringas de New States conectados. Segundo, el ataque, vean, a propósito de los estadounidenses que están conectados, el ataque a la base naval Pearl Harbor en Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1941, lo que empujó a los norteamericanos a ingresar a la guerra. Japón ataca la base naval de Pearl Harbor. Ya ustedes se vieron esta película, entonces ustedes ya tienen esto, pues lo tienen ahí bastante claro. Los japoneses por el oriente empiezan a invadir o quieren invadir Estados Unidos y atacan la base naval de Pearl Harbor. Esto lleva a los estadounidenses a declarar la guerra al eje, a los japoneses y por lo tanto a los alemanes y a los italianos que eran sus amigos en la guerra. Listo, también en medalla de honor, claro, en medalla de honor ustedes ahí van, ustedes generalmente son un soldado estadounidense y recorren todo esto y se enteran de toda esta situación. Listo, muy bien. El ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial significó una valiosa ayuda para los aliados. Puede que sin el ataque a Pearl Harbor también hubieran ingresado, porque cuando de guerra se trata, pues Estados Unidos es el primero que aparece, ¿no? A ver qué de pronto, qué le puede quedar ahí después para recoger y qué se puede valer después para su economía. Y bueno, en esta, la Segunda Guerra Mundial, sí que salieron vencedores y sí que recogieron una buena parte, ¿no? Entonces, Estados Unidos ingresa a la guerra. Estados Unidos ingresa a la guerra. Este afiche empieza a ser común allá en Estados Unidos. I want you for US Army. Te quiero para la Armada, ¿no? El Capitán América, recuerden los que vieron esta película. Capitán América llega así allá a la Armada estadounidense. Empiezan entonces a engrosar el ejército. Esto significa para las mujeres eh, trabajo en las fábricas. Empiezan las mujeres a reemplazar la fuerza de mano de los hombres en las fábricas, empiezan a
llegar y a escalar trabajos y a conseguir trabajos en las fábricas, porque son las que se convierten en la mano de obra de estos países donde los hombres están muriéndose afuera, o sí están muriéndose, o llegan después sin brazos, sin piernas, y son las mujeres las que tienen que hacerse cargo de el trabajo en las fábricas y de la producción, no solo de armas, sino también de materias primas. Listo. We want to. Entonces empiezan a aparecer estos carteles publicitarios en Estados Unidos, a convocar gente para participar del ejército, y Estados Unidos entra formalmente en la Segunda Guerra Mundial al lado de sus amigos británicos, franceses, a lo que constituyó el bando de los aliados. La batalla de Midway, en junio de 1942, que enfrentó a japoneses con estadounidenses, constituyó uno de los enfrentamientos más claves durante la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla, en junio de 1942, que también aparece en diferentes escenas de muchas películas, fue clave y es quizás una de las batallas aéreas más importantes, más largas y más trágicas de toda la historia. ¿Listo? De igual manera, la batalla de Stalingrado, entre agosto de 1942 y febrero de 1943, que enfrentó a alemanes con soviéticos, marcó el final de la expansión nazi hacia el oriente. A partir de allí tuvieron que retroceder. Alemania fue invadiendo Rusia de manera exitosa, hasta cierto punto, hasta llegar a Stalingrado, a pocos kilómetros de Moscú. Ya iban llegando a la capital y en esta batalla de Stalingrado perdieron con los rusos y a partir de allí tuvieron que devolverse. Miremos el mapa de Europa rápidamente. ¿Eh? Aquí está Moscú. Stalingrado no aparece en pantallas, pero tiene que estar por acá. Alcanzaron a llegar hasta por acá donde se ve el cursor los alemanes. Y cuando ya estaban ahí a portas muy cerca de Moscú, perdieron esta batalla de Stalingrado y tuvieron que empezar a devolverse hacia su propia casa. ¿Por qué? Porque los rusos empezaron a arrinconarlos hasta arrinconarlos en su propia casa. Ante el avance aliado, el rey de Italia depuso a Mussolini. El Duce, Mussolini, fue asesinado cuando intentaba huir hacia Suiza y luego colgado en la plaza de Milán, donde la gente que ya estaba aburrida de la guerra, de ver tantos muertos, de prestarle tantos hijos, esposos, nietos, yernos a la guerra, pues rechazaba ya esto. Rechazaba esto, la gente estaba muy molesta. El Duce, que aparece aquí en pantallas, fue colgado piernas para arriba con su esposa y la gente pasaba y le lanzaba piedras, le escupía y demás porque la gente estaba demasiado molesta y demasiado inconforme con todo esto de la guerra y Mussolini representaba este camino trágico de Italia hacia la Segunda Guerra Mundial. La operación bélica más importante de toda la guerra fue el desembarco de tropas estadounidenses e inglesas en la región francesa de Normandía, el 6 de junio de 1944. El 6 de junio de 1944 hay un desembarco de miles de soldados ingleses y estadounidenses a esta región que se llama Normandía, que ustedes pueden ver en la película de Rescatando al Soldado Ryan, donde aparecen escenas de este evento histórico. Y esto significa también un momento importante para la guerra. Alemania en el oriente había perdido con los rusos en Stalingrado, empezaron a devolverse. Y aquí en el occidente pierden ante las tropas inglesas y estadounidenses en Normandía y también tienen que empezar a replegarse. Entonces ya esto va tomando otro cariz y la guerra va perfilándose hacia el lado de los aliados. Hasta que en el año 26, perdón, en el mes de agosto, el día 26, 1946, París es liberada. En noviembre del mismo año, Francia reconquistada completamente. Si bien los alemanes habían dividido a Francia en dos, en el año de 1940, uy, no, pilas, esto está mal, 1946, no, en absoluto, porque la guerra se terminó en 1945. Aquí hay un error grave en la presentación, os pido disculpas. Liberan Francia
En 1944 es liberada y ahora sí Hitler está, hermano, asustado. Asustado, tiene que empezar a replegarse, tiene que empezar a devolverse, tiene que empezar a retirar sus tropas hasta que en el 1945, 25 de abril, llegan a Berlín. Los estadounidenses, primero los rusos que los estadounidenses, llegan a Berlín y aquí vemos en la presentación las imágenes de cómo queda Berlín, devastada. Vean ahora más tarde en Google una imagen de Berlín y dense cuenta que esta ciudad que hoy en día es tan bonita, con tantos edificios tan bonitos, pues quedó así después de que el ejército de los aliados llegara a Berlín. Más de la mitad de las casas de Berlín son destruidas y convertidas en ruinas tras los bombardeos y los combates. Amplias zonas de la ciudad no son más que escombros. La ferocidad del combate y la venganza soviética convierten a la capital del Reich, de ese Reich que debía durar 1000 años según Hitler, en una ciudad ocupada y devastada. Vean cómo quedó el palacio de gobierno de Hitler, ¿no? ¿Qué hace Hitler? No se entrega, por supuesto que no, el orgullo no lo deja entregarse. ¿Qué hace Hitler? Ustedes ya saben la respuesta. Hagan de cuenta que está en quien quiere ser millonario y responda ahí con el hashtag profe. Me merezco un tinto porque me estoy durmiendo. ¿Qué hace Hitler al final? ¿No ven ustedes en películas y en documentales? Exactamente, se suicida. El hombre se suicida junto con su esposa. Luego pide que su cuerpo sea incinerado porque no quiere que su cadáver permanezca por ahí, que lo vean, ¿no? Qué pena. Y el hombre decide suicidarse. Se quita la vida, no puede con su orgullo entregarse y decide suicidarse y sus amigos, sus grandes amigos, como Goebbels, por ejemplo, deciden hacer lo mismo. Goebbels, hay una película que se llama La Caída, que es buenísima, y allí aparece, o mejor, se da cuenta uno como Goebbels, con su familia, se suicida en conjunto con sus hijos también en un acto macabro, pero de servilismo para con Hitler, porque les costaba creer que habían perdido la guerra y primero muerto que cualquier otra cosa. ¿Listo? Hitler entonces se suicida, por supuesto que no se rinde, sino que prefiere que invadan Alemania, que la vuelvan añicos, como aparece en imágenes, y él prefiere suicidarse. El Führer se suicida junto a su esposa el 1 de mayo de 1945. Esta parece ser una imagen, creo yo, de la Deep Web, he concebido esta imagen, de Hitler en su búnker donde permanecía oculto, escondido, luego de suicidarse junto a la foto de su madre, ¿no? Porque recuerden que Hitler quería muchísimo a su madre. Sigue Japón en guerra, se niega a rendirse y ante esta negativa los Estados Unidos deciden hacer un acto trágico, perverso, demasiado espeluznante que fue que, por favor, déjenme saber qué es lo que hace Estados Unidos para obligar a Japón a rendirse, que, dicho sea de paso, no había ninguna necesidad. Me parece a mí, lo han dicho ya varias personas, no había ninguna necesidad, exactamente, muchas gracias, en que Estados Unidos mandara estas dos bombas atómicas y descargara estas dos bombas atómicas sobre. Entonces, ante la negativa de Hirohito de rendirse, Estados Unidos decide enviar dos bombas atómicas, eh, pues, que por fortuna han sido las dos únicas bombas atómicas en explotar, pues han explotado otras, pero más como prueba, porque son armas absolutamente crueles y letales. Sí, señores, en las dos ciudades que ustedes mencionan allí, en Hiroshima primero, el 6 de agosto y 3 días después en Nagasaki. ¿Qué consiguió Estados Unidos con esto? La rendición de Japón, por supuesto, una rendición que de pronto no, seguramente hubiera llegado por las mismas condiciones de la guerra, porque Japón ya estaba sola en esto. Pero además consiguió mostrarle al mundo Estados Unidos que ya tenía las bombas atómicas. Entonces mandó estas bombas atómicas sobre Japón de una manera indiscriminada, asesinando a miles de millones de personas, dejando secuelas además, porque esto ocasionaba secuelas y problemas de salud en todas las personas que estuvieron ahí, ni siquiera cerca, sino que estaban alejadas de la misma bomba y sufrieron daños por eso.
le demostraron al mundo que ya eran dueños de la bomba atómica, que ya tenían esto consigo, que pilas, papá, con meterse con los estadounidenses, porque ellos ya habían desarrollado, gracias también, dicho sea de paso, a las mentes de científicos alemanes, vean lo paradójico, esta bomba que tiene magnitudes impresionantes. Así termina la Segunda Guerra Mundial con estas dos bombas sobre Japón, estas dos bombas sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, y con un Estados Unidos y una Rusia vencedoras, los ingleses y los franceses también, pero estos más devastados y con más problemas económicos, industriales y demás. Los grandes vencedores fueron los estadounidenses, aunque murieron muchísimos de estadounidenses en la guerra, pues su territorio jamás fue ocupado. Fíjense esta particularidad, nunca fue ocupado, a diferencia de Rusia, donde sí llegaron los alemanes, a diferencia de Inglaterra, donde sí hubo bombas desde el otro lado del continente, pues los estadounidenses pusieron muchos muertos, pero nunca fueron invadidos más allá del ataque a Pearl Harbor. Listo. Termina aquí entonces la guerra con estos dos eventos. Y a manera de resumen, entonces decimos que hubo dos momentos claves, ¿no? Uno, la invasión a Rusia. Dos, el ataque de Japón a Estados Unidos que insta a los estadounidenses a formar parte de la guerra. Y esto marca un viraje y Hitler, pues, afortunado, sí, digamos afortunadamente, pues termina perdiendo y decide, su orgullo no le da para más, suicidarse junto a su familia. Listo, mucharejos, mucharejas, preguntas, hagan preguntas por favor del tema. Yo sé que las hay muchas, no se vayan con estas preguntas ahorita a desayunar, no van a poder desayunar en paz, así que déjenme saber qué dudas, qué inquietudes tienen en el chat y cual si estuviéramos aquí en el colegio o en un Facebook Live o qué sé yo, pues yo trato de ir respondiendo las que pueda responder, ¿no? Porque si me pregunta, profe, ¿cuál es el número del chance más tarde? Pues no le voy a poder dar la respuesta. ¿Listo? ¿Preguntas? Hagan preguntas, lo más importante siempre es hacerse preguntas y no van a encontrar las respuestas. Esa es la esencia del conocimiento. ¿O qué? ¿O se durmieron? ¿Ya se durmieron? Participe con el hashtag, profe, no me he dormido, aquí estoy. Y déjeme saber que no se durmió y que está ahí presto y presta en la clase. Listo, yo voy mirando aquí las preguntas que van haciendo y trato de responder algunas mientras. Esperen un momentico, termino de compartir. Dejemos la pantalla ahí. Listo, preguntas entonces. Ya veo que se está moviendo el chat fuertemente. Uy, se está moviendo el chat. Vean, dos preguntas. Bueno, no es mucho tampoco. Entonces, no sé cómo mostrar aquí el chat. No, no creo que se vea el chat. Listo. Miremos las preguntas que han hecho ustedes. ¿Por qué no enviaron las dos bombas el mismo día o al mismo tiempo? Bueno, quizás porque hicieron o quisieron que pareciera más alarmante y desastrosa la situación. Pues sí, las dos bombas al mismo tiempo hubieran significado pues algo todavía aún más espeluznante. Pero también hay que tener en cuenta que no es mandar la bomba por mandarla, ¿no? Esto lleva consigo todo un sistema tecnológico bien complejo. Y además de eso, quizás le dieron la posibilidad a Japón de que con la primera se rindiera y ante la negativa, pues decidieron esperar unos días para mandar la segunda. Cosa innecesaria, cosa que demuestra lo despiadada que es la mente humana para asesinar al otro. Que no eran necesarias las bombas atómicas. Japón se hubiera rendido de manera predecible. ¿Por qué se llamó el Imperio Barbarroja? No, el imperio no, la invasión que hace Alemania se llama la invasión Barbarroja en honor a uno de los guerreros, y mal no estoy por allá, medievales, que fue muy representativo de la cultura alemana. Creo que por ahí va la respuesta, queridísimo Julián Castro desde Uruguay, Montevideo. Bueno, preguntas, preguntas. ¿Cómo quedó Alemania después de la guerra? No, tenaz, quedó completamente destruida. Vean a lo que llegó el capricho de Hitler de conquistar el mundo. Aquí en pantallas está Alemania, aquí está Berlín.
destruida, ¿no? Destruida, completamente destruida, abandonada, con muchos problemas económicos de los que vamos a hablar después, con muchísimos muertos, con muchas ruinas de edificios destruidos, edificios históricos además. Y este era el panorama de Europa también, en términos generales. Fueron poco los países que no sufrieron daños significativos de manera. Listo, miremos más preguntas. El cuerpo de Hitler pues, fue incinerado. Hitler dejó esa solicitud, que por favor me incinere, que no quiero que vean mi cuerpo por ahí. El hombre ya había visto lo que había pasado con el cuerpo de Benito Mussolini y no quería en absoluto que hicieran lo mismo con el cuerpo de él, ¿no? Entonces él pidió expresamente que una vez se suicidara, su cuerpo fuera incinerado y se convirtiera rápidamente en cenizas para que la gente no lo descubriera. ¿Listo? ¿Cómo se suicida Hitler? Pues con un tiro, con un arma, luego de tomarse una cápsula tóxica, que fue el final de Hitler. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Qué ejército usó por primera vez armas químicas? Bueno, las primeras armas químicas se usan en la Primera Guerra Mundial, propiamente. A finales de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ya aquí hay un avance significativo en armas químicas, pero su primer uso se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. Si mal no estoy, también fueron los alemanes. Si mal no estoy. Listo. ¿Qué más? Pregunten cosas, aprovechen. No se queden con estas dudas para el fin de semana. Pregunten, hagan consultas. ¿Por qué de la nada Estados Unidos y Rusia empezaron a competir por la carrera espacial? Bueno, este tema de la carrera espacial es un tema bien interesante, pero es más propio de la Guerra Fría, del que vamos a hablar la otra semana. Cuando Estados Unidos y Rusia quieren mostrarle al mundo a ver quién tenía o quién podía llegar más lejos en términos espaciales. Entonces Rusia manda al primer cosmonauta, pero Estados Unidos es el primero en poner una bandera en la luna, y otros dicen, no, pero ¿cómo así si nosotros somos los más avanzados tecnológicamente? ¿Sí? Era una vaina de estatus ante el mundo, ¿listo? ¿Qué otras preguntas hay por allí? Eh, Me refiero a lo económico, bueno, sí, por eso, vale. Les estoy diciendo que económicamente Berlín quedó muy mal, muy, muy mal, y Alemania también. Sí, pero sí eran aliados en la anterior guerra. Pues sí, fueron aliados en la guerra, pero luego son dos sistemas económicos y políticos completamente diferentes, porque el uno era comunista, vamos a verlo, el otro era capitalista, y entonces eran irreconciliables y ahí es donde empieza la Guerra Fría. Tan, tan, tan. Bueno, listo, ¿no? Pues, ¿qué otras preguntas? A ver, veo por aquí. ¿Qué pasó después de la guerra? Bueno, pilas, que eso es tema de las siguientes semanas para que estén conectadas y conectados. Tan, tan, tan. ¿Qué más, profe? ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Tan, tan, tan. ¿Qué pasó después de la guerra? Lo vamos a ver. ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece el muro de Berlín? Bueno, esto también lo vamos a ver. No es que yo me esté aquí saltando las respuestas y haciendo pues haciéndome el bobo, no, esto lo vamos a ver, es que no quiero ser muy spoiler, pero el muro de Berlín aparece por allá en los años 60. Eso lo vamos a ver después, ¿listo? ¿Qué más? Preguntas, inquietudes, sugerencias, críticas, a favor, en contra. Tan, tan, tan. Karen pregunta cómo se suicida la esposa de Hitler. También se suicida con una cápsula tóxica junto a su esposo, al que hizo hasta los últimos días de su vida. Hay uno a saber por qué. Pues, ay, en fin. Listo. ¿Cuál fue el objetivo de los aliados? Bueno, listo. Listo, muchachos. 8:07 de la mañana. Dejemos ahí hasta ahí la clase. Muchas gracias por estar. Feliz fin de semana. Quizás va a haber una actividad de esta clase, de la de hoy y de la de ayer, para que estén pendientes, para que desarrollen en el fin de semana, ya que pues no hay muchas guías ni muchos talleres. Me han dicho algunos profes que no hay muchas guías, muchos talleres, no tenemos nada que hacer. Bueno, les voy a enviar una actividad con base en estas dos clases. ¿Listo?
¿Por qué Japón no se rindió, hermano? Porque el orgullo a veces puede más, ¿no? Puede más. Puede más que cuál. Gracias, no se vayan. Sí, esperen la foto. Gracias, Luisa, la foto de los participantes. Muchas gracias. Entonces, quédense ahí un momentico. Voy a tomarle foto a los